¿Está seguro de estar preparado para recibir a Jesús en la Sagrada Comunión? Y esta pregunta no es simbólica, es literal. Y fue el propio Jesús quien la colocó en el centro de las revelaciones hechas a Santa Faustina Kowalska. En los escritos del Diario de la Divina Misericordia, Jesús advirtió repetidamente que muchas almas se acercan a la Eucaristía sin discernir el estado real de su propia conciencia. Comulgan por hábito, comulgan por costumbre, comulgan porque todos van, pero no examinan su corazón. Santa Faustina registró palabras duras y al mismo tiempo llenas de misericordia. Jesús le mostró almas que recibían la comunión mientras llevaban pecados graves sin confesar, y dijo que en estos casos la Eucaristía no producía fruto, porque el alma estaba cerrada a la gracia. Esto no es una opinión personal, es una revelación espiritual confirmada por la constante enseñanza de la Iglesia. En uno de los pasajes más impactantes del diario, Jesús afirma que la mayor falta de respeto a su misericordia no es el pecado en sí, sino la negativa a reconocerlo y entregarlo en el sacramento de la confesión. La comunión exige preparación, exige verdad interior, exige arrepentimiento real. No estamos hablando de pequeñas faltas del día a día, estamos hablando de pecados graves que usted sabe que cometió, pero decidió posponer la confesión por miedo, vergüenza, comodidad o costumbre. Muchos piensan, ya me confesaré después. Dios lo entiende, no es tan grave. Pero Jesús dijo a Santa Faustina que posponer la reconciliación debilita el corazón y hace que la persona pierda la sensibilidad espiritual. Con el tiempo, aquello que antes molestaba empieza a parecer normal. La Iglesia es clara. Para comulgar, usted necesita estar en estado de gracia, y eso sigue siendo válido hoy. Si usted es consciente de un pecado grave no confesado, y aún así se acerca a la comunión, esto debe ser llevado inmediatamente al confesionario, no como acusación, sino como liberación. Jesús no rechaza a quien cae, pero Él espera que usted sea sincero. Segundo pecado: faltar a misa dominical sin motivo grave. Este pecado se trata con mucha ligereza hoy, pero no es leve. Santa Faustina registró que Jesús se entristecía profundamente cuando las personas abandonaban la misa por comodidad, pereza o distracción, y luego se acercaban a la comunión como si nada hubiera pasado. Ir a misa el domingo no es una costumbre social, es un mandamiento. Cuando usted elige no ir sin un motivo serio, como enfermedad, el cuidado de alguien o una imposibilidad real, está conscientemente dejando de participar en el sacrificio de Cristo. Y luego, al comulgar, actúa como si esa ausencia no tuviera peso espiritual. Jesús mostró a Santa Faustina que muchas personas pierden la gracia no por grandes escándalos, sino por pequeñas decisiones repetidas, justificadas con frases como «Dios sabe», «Hoy no pude», «La veré después». La misa no es reemplazable. Es el lugar donde usted se encuentra con el sacrificio vivo de Cristo. Si usted faltó a misa dominical sin motivo grave y no lo ha confesado, no debería haber comulgado. Y si esto ya ha sucedido, necesita ser llevado a la confesión. No para condenarle, sino para restaurar el orden espiritual. Estos dos primeros pecados ya muestran algo importante. No basta tener buena intención, se necesita verdad. Y ahora entramos en un terreno aún más delicado, donde muchos se engañan sin percibirlo. En la próxima parte hablaremos de pecados ligados al cuerpo, a las elecciones íntimas y a aquello que el mundo ha normalizado, pero que Jesús pidió claramente que no fueran ignorados. Tercer pecado: pecados contra la pureza vividos sin arrepentimiento. Este es uno de los pecados más frecuentes y al mismo tiempo más silenciados. Santa Faustina escribió que Jesús le mostraba cuánto los pecados contra la pureza debilitan rápidamente la vida espiritual, aun cuando la persona sigue rezando y yendo a misa. No se trata solo de actos exteriores, incluye elecciones conscientes, repetidas y mantenidas, aun sabiendo que son contrarias a la voluntad de Dios. Muchos justifican diciendo que todo el mundo lo hace, que es normal hoy en día, o que Dios lo entiende.
Pero Jesús fue claro con Santa Faustina que no existe comunión verdadera cuando la persona se niega a luchar contra el pecado que sabe que comete. Si usted vive situaciones que involucren impureza, ya sea por actos, hábitos, consumo de contenidos o relaciones fuera de la voluntad de Dios, y aún así se acerca a la comunión sin confesarse, esto necesita ser revisado con seriedad. La confesión no exige perfección, exige arrepentimiento sincero y deseo real de cambio. Mientras el pecado es tratado como algo pequeño, la gracia no encuentra espacio para actuar. Cuarto pecado: guardar odio, rencor o negarse a perdonar. Este pecado suele ser ignorado porque no es visible, pero cierra el corazón de forma profunda. Santa Faustina registró que Jesús le decía que no entra plenamente en un corazón que se niega a perdonar, aunque esa persona se acerque a la Eucaristía. Usted puede rezar, puede comulgar, puede aparentar calma exterior, pero si usted alimenta rencor, desea el mal a alguien o se niega conscientemente a perdonar, existe un bloqueo interior. Jesús enseñó claramente: si vas a presentar tu ofrenda en el altar y recuerdas que tienes algo contra alguien, reconcíliate primero. Santa Faustina vivió esto en la práctica, especialmente en las dificultades dentro del convento. Ella escribió que solo experimentaba la paz verdadera cuando elegía perdonar, incluso cuando la razón decía lo contrario. Si usted sabe que guarda resentimiento, que evita el perdón, que desea venganza o que mantiene el corazón cerrado, esto necesita ser llevado a la confesión antes de la comunión. La misericordia que usted recibe es la misma que está llamado a ofrecer. Estos dos pecados revelan algo esencial. La comunión no es solo un gesto externo, exige coherencia interior. Y ahora llegamos a los dos últimos pecados. Uno de ellos es raramente mencionado, pero Jesús insistió mucho en él con Santa Faustina. En la próxima parte hablaremos de negligencia espiritual grave y de falta de respeto directo a la Eucaristía. Quinto pecado: descuidar la vida espiritual de forma consciente. Este pecado no aparece con frecuencia en las listas, pero Jesús le dio gran importancia en las revelaciones a Santa Faustina. Se trata de la negligencia voluntaria, cuando usted sabe que debería rezar, buscar la confesión, luchar contra el pecado, pero elige no hacer nada, no por falta de tiempo real, sino por desinterés espiritual. Santa Faustina escribió que Jesús le mostraba personas que no estaban en pecado escandaloso, pero vivían en una fe fría, sin esfuerzo, sin vigilancia, sin compromiso interior. Seguían comulgando, pero sin vida espiritual consistente. Usted reza cuando le da tiempo, se confiesa cuando cree necesario, evita enfrentar aquello que Dios ya ha mostrado que necesita ser cambiado. Jesús advirtió a Santa Faustina que la tibieza espiritual debilita la conciencia, y con el tiempo la persona deja de percibir lo que realmente necesita ser confesado. Si usted vive una fe relajada, sin examen de conciencia, sin lucha contra el pecado y sin deseo de crecer espiritualmente, esto necesita ser llevado a la confesión antes de la comunión. La Eucaristía no fue instituida para sostener la indiferencia, sino para fortalecer a quien decide caminar. Sexto pecado: faltarle el respeto conscientemente a la Eucaristía. Este es el pecado más grave de esta lista y también uno de los más ignorados. Santa Faustina registró que Jesús sufrió profundamente al mostrarle personas que se acercaban a la comunión sin fe viva, sin reverencia y sin conciencia de lo que estaban recibiendo. Esto incluye comulgar sin recogimiento, tratar la comunión como algo automático, acercarse al altar sin preparación interior o recibir a Jesús solo por costumbre social. Cuando usted sabe que está actuando con falta de respeto, pero continúa, esto necesita ser confesado. La Eucaristía es el propio Cristo, no es un símbolo, no es un gesto cualquiera. Jesús dijo a Santa Faustina que el desprecio silencioso a la Eucaristía hiere más que muchas ofensas abiertas, porque viene de quien debería amar más. Si usted reconoce que perdió el respeto, la fe o el temor ante la comunión, la confesión es el camino para restaurar esto.
Hoy usted ha conocido los 6 pecados que necesitan ser confesados antes de recibir la Sagrada Comunión. No para acusarle, sino para ayudarle a acercarse al altar con verdad, paz y conciencia limpia. La Divina Misericordia no aleja, corrige para salvar. Si este video le ha ayudado a ver algo que necesitaba ser revisado, hágalo con serenidad. Busque la confesión, vuelva a empezar. Y recuerde lo que Jesús dijo a Santa Faustina: cuanto mayor sea la miseria reconocida, mayor será el derecho a la misericordia. Si este video ha hablado a su corazón, deje su like, suscríbase al canal Revelaciones de Santa Faustina y compártalo con alguien que necesite escuchar esto. Que la divina misericordia de Jesús le alcance a usted, a su vida y a su familia.